¿Cómo están amigos queridos? Primero que todo, agradecerles, muchas gracias a quienes me acompañaron durante la entrevista que me realizaron hoy día en CNN Chile, que está todavía disponible, me imagino, porque dura 24 horas ahí arriba en el Instagram de CNN Chile, ¿cierto? @CNN Chile por si le quieren echar un vistazo. Voy a tratar de descargarla, de grabar esa grabación para traerla igualmente que quede aquí en el canal. Amigos queridos, recuerden que en un ratito, de hecho a las 12 en un ratito tenemos Ciencia o Nada por TXS Radio y hoy día tenemos una tremenda invitada, así que los espero ahí. También va a salir por el Instagram, así que en Instagram es la clave, siempre estamos informando todo ahí, @Iván-Baeza en Instagram. Amigos, ustedes me dijeron que sí quieren tener más economía en el canal. Ciencia económica aquí en el canal, yo estoy súper de acuerdo con eso, la economía es algo que me encanta estudiar, que me encanta revisar y hoy te traigo economía. Tal como ustedes lo pidieron, vamos a partir con algo muy interesante de hecho que subió The Economist el día de hoy, que es este portal, ¿no? Este medio de comunicación, hay que decirlo, que sube este artículo que se llama After the Disease, the Debt, después de la enfermedad, la deuda. Obviamente me tomé la libertad de traértelo en español, lo vamos a leer, lo vamos a analizar, porque hay mucho que decir con respecto a esto. ¿Cuál es la deuda que va a quedar en el mundo después de que todo esto ocurra? ¿Y cómo la vamos a enfrentar? Y al contrario de lo que uno podría pensar, que uno dice, un medio estadounidense, un medio gringo, no quieren deuda, solamente quieren el capital y el efectivo. No. La propuesta que hace The Economist, que es muy interesante, que de hecho tiene mucho sentido y se basa en los datos que tenemos al día de hoy. Mira, revisémosla. Fíjate, después de la enfermedad, la deuda. Como siempre vamos a ir leyendo y analizando. Para hacer frente al costoso legado de la pandemia, los gobiernos deberán encontrar el camino correcto entre el estímulo y la moderación. A los líderes nacionales les gusta hablar de la lucha contra el COVID-19 como si se tratara de una guerra. Es cierto, es una forma de hablar, pero en un aspecto tienen razón. El endeudamiento público en el mundo rico se elevará a niveles vistos por última vez en medio de los escombros y el humo de 1945. ¿Qué estaba ocurriendo en 1945, amigos? El término de la Segunda Guerra Mundial. Cuando finalice esta pandemia, están pronosticando ya desde Economist que la deuda va a ser parecida a después de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, después de una guerra real, muchachos. ¡Wow! A medida que la economía cae en ruinas, los gobiernos están emitiendo millones de cheques a hogares y empresas para ayudarlos a sobrevivir. Y esto lo estamos viendo también en Latinoamérica. Los gobiernos de aquí están actuando bastante parecido a lo que dice The Economist. Al mismo tiempo, con las fábricas, tiendas y oficinas cerradas, los ingresos fiscales están colapsando. Mucho después de que los barrios afectados por la enfermedad COVID-19 se hayan vaciado, sus países vivirán las consecuencias. Se está desarrollando un deterioro asombroso en las finanzas públicas. El gobierno de Estados Unidos tendrá un déficit del 15% del PIB este año, una cifra que aumentará si se necesita más estímulo. En todo el mundo rico, el Fondo Monetario Internacional dice que la deuda pública bruta aumentará en 6 billones de dólares a 66 billones a fines de este año, o del 105% del PIB al 122% del PIB, un aumento mayor que el observado en cualquier año durante el periodo financiero global. Si esta situación dura más, evidentemente la carga será mayor. Gestionar tales deudas colosales será una carga para las sociedades occidentales en las próximas décadas. Aquí ya tenemos la primera premisa, ¿no? La primera gran idea. La deuda va a existir sí o sí. Yo me quedaría con eso de esto que estamos leyendo hasta el momento, porque lo que se viene más adelante a mí me parece que es muy interesante y es digno de un análisis mucho más grande también. Pero lo primero, y con lo que me quedaría ahora, es que vamos a tener una gran deuda y que es evidente, o sea, ya la estamos teniendo. Estamos asumiendo costos de cosas que no hemos generado aún. De eso consiste la deuda, ¿cierto? De que tú prestas dinero, pides prestado dinero del futuro, de algo que tú todavía no has generado, esa riqueza que no has generado, tienes el beneficio de haberla generado, pero en el futuro, ¿vale? Entonces ya estamos viviendo eso al día de hoy. Pocos temas de economía atraen más alarmismo que los préstamos del gobierno. La deuda pública de un país no es como el saldo de la tarjeta de crédito de un hogar. Cuando la deuda nacional es propiedad de sus ciudadanos, un país se debe dinero a sí mismo. Y esto es súper interesante. Cuando un país se debe dinero a sí mismo, significa que en algún momento lo tiene que generar.
¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le debo dinero a mi tarjeta de crédito favorita? Si yo no logro generar la cantidad de dinero para pagar eso, me van a estar llamando, me van a estar quizá, oye viejo, te podemos demandar, quizá ese tema puede escalar y en algún momento, en la última instancia, te pueden embargar, ¿cierto? Vienen acá, me quitan el micrófono, me quitan las luces, me quitan mis cosas para pagar esa deuda. Pero cuando uno tiene una deuda consigo mismo, como sería un país cuando se endeuda, no lo pueden embargar simplemente. No es tan fácil. O sea, puede haber quizás un tipo que empiece a expropiar todo y empieza a convertir en líquido todo lo que le quita a la gente para pagar deudas, pero sería brutal eso. O sea, no estamos en esa posición. El país tiene que generar la riqueza necesaria para pagar lo que pidió anteriormente, usualmente porque se los pide a sus propios ciudadanos. O sea, ellos mismos tienen que generar esa riqueza para pagar. Y obviamente lo que hacen los gobiernos es gestionar eso para que no necesariamente sea el mismo que lo genera el que lo pague, sino que de repente una persona que genera ese dinero paga la deuda de otra persona pero sin enterarse, mediante un montón de mecanismos que utilizan los gobiernos. Pero esa es la gran diferencia. Hay que generar el dinero que estamos pidiendo prestados. Sigamos avanzando. Cuando la deuda nacional es propiedad de sus ciudadanos, un país se debe dinero a sí mismo. La deuda puede ser alta, pero lo que importa es el costo del servicio, y siempre y cuando las tasas de interés sean bajas, esto sigue siendo barato. Claro, y esto aquí ya no estamos viendo, nos estamos dando cuenta que The Economist está argumentando en una línea. Si la tasa de interés es baja, entonces la deuda sigue siendo barata y valdría la pena endeudarse. Si yo, por ejemplo, pido $1.000.000 al día de hoy y lo tengo que pagar en 10 años más y tengo que pagar la misma cantidad bruta, $1.000.000, dejando fuera conceptos de inflación. Sería un buen negocio porque tengo que pagar exactamente lo mismo, pero tengo el beneficio ahora y tengo todo ese tiempo para trabajar el dinero y generar incluso más. Por lo tanto, cuando te prestan dinero siempre es con intereses que no tan solo te desincentive a pedir el dinero, sino que no sea un negocio estar trabajando dinero ajeno para tener dinero propio, ¿cierto? Si la tasa de interés es cero, y que en algunas partes ha sido de cero para incentivar que la gente empiece a reactivar todo esto, entonces sí es un buen negocio endeudarse. La deuda por sí misma no es mala. Si tú debes dinero, pero estás generando más dinero entre medio, entonces eso de por sí no es malo. La deuda es mala cuando supera tu capacidad de pagar esa deuda. Cuando supera tu capacidad de generar ingresos, de generar riqueza, ahí se vuelve mala. Si yo estoy ganando 500.000 pesos al mes y debo 1.000.000 de pesos, evidentemente que eso no es buena idea. Solamente sería buena idea si yo con ese 1.000.000 de pesos estoy generando 5. Ahí sí es buena idea, por supuesto. Pero si no estoy generando 5 y estoy generando 500, mal negocio. Sigamos leyendo, esto se pone más interesante. La deuda puede ser alta, pero lo que importa es el costo del servicio. De nuevo, y siempre y cuando las tasas de interés sean bajas, esto sigue siendo barato. En 2019, Estados Unidos gastó 1,8% del PIB en intereses de deuda, ¿cierto? Producto Interno Bruto, lo que produce un país en un año. Puede ser, depende del tiempo que lo midan, pero vamos a dejarlo en un año, ¿no? Para poder compararlo. Menos de lo que hizo hace 20 años. O sea, se están endeudando más. ¿Eso necesariamente es malo? No necesariamente. En 2019, la deuda pública bruta, esto dejando fuera todos los conceptos de inflación y un montón de cosas que hacen que no sea comparable, por eso hacen en específico que sea bruta, de Japón ya representaba casi el 240% del PIB. Ojo con eso, o sea, debían más del doble de lo que generaban. Pero atención, había pocas señales de que no pudiese sostenerse. O sea, incluso, aunque su deuda era más de lo que generaban, iban bien, porque lo podían sostener en el tiempo. Es una deuda inteligente. En los países que imprimen su propio dinero, eso es peligroso, hay que decirlo, los bancos centrales pueden mantener bajas las tasas de interés comprando bonos, como lo han hecho en las últimas semanas en una escala sin precedentes. La Reserva Federal ha comprado más bonos del Tesoro en 5 semanas que los que emitió en línea en el año de Marchar. Justo ahora no hay riesgo de inflación. Por supuesto, o sea, cuando nadie está haciendo nada no hay riesgo de inflación porque nadie está activando la economía, por decirlo de alguna forma. Nadie está comprando grandes cosas. Hoy día, ¿quién se compra un vehículo nuevo, por ejemplo? Oye, quiero cambiar el auto, me quiero comprar una casa ahora. Es poca gente la que está haciendo grandes gastos, ¿cierto? La que está haciendo grandes inversiones. Por lo tanto, la inflación se está manteniendo abajo también. Por lo tanto, y en consecuencia, ahora sí es una buena idea pedir dinero para hacer negocios. Porque las tasas de interés deberían ser bajas también. Y que es la idea también que quieren los bancos y que quiere usualmente los gobiernos, que la gente empiece a hacer cosas. Y por eso te da el incentivo de gastar plata. Mira, por ejemplo,
Si tú sacas en este momento un DAP, un depósito a plazo, que es una forma de ahorrar generando un ingreso muy bajo, pero con cero riesgo, el banco, al día de hoy, y esto estoy hablando de Chile, hice una simulación hoy día antes de partir el video. Si tú te metes a hacer una simulación en el banco con una cantidad de X de dinero, lo que te va a pagar el banco es más o menos la mitad de lo que te pagaban hace 5 meses. ¿Por qué? ¿Por qué el banco está pagando menos si yo quiero ahorrar mi dinero? Si yo quiero y yo le estoy pasando plata al banco. O sea, tú le estás pasando dinero al banco directamente. ¿Por qué el banco no quiere que tú hagas eso? Porque ese dinero queda inmóvil. Lo que quiere el banco es que tú trabajes ese dinero, que tú lo utilices. Y por lo tanto te está desincentivando a ahorrar. Te dice, ¿usted quiere ahorrar? Ok, no lo podemos obligar a no ahorrar, pero sí le vamos a dar un desincentivo. Por lo tanto, le vamos a pagar mucho menos de lo que le estamos pagando antes para que usted, en vez de ahorrar el dinero y generar un poquito, mejor emprenda un negocio y dé trabajo a otra persona, para que quizás inicie algo y empiece a mover todo esto y la gente quiera comprarle ese algo. Y así empieza a reactivarse todo este tema. El banco lo que quiere, y obviamente porque está en concordancia con todo esto que estamos hablando, que son con los gobiernos del mundo y con la economía mundial y global, es que uno empieza a reactivar el tema. Porque de otra forma nos quedamos todos encerrados en las casas sin utilizar el dinero y nos quedamos estancados y hay costos fijos que hay que mantener, por lo tanto empezamos a endeudarnos y de ahí es muy difícil salir. Sigamos leyendo, que se pone muy interesante. Mira, justo ahora el riesgo de inflación es bajo, particularmente porque los precios del petróleo se han derrumbado. Esto ya lo hablamos en otro video, ya lo analizamos. Te voy a dejar el enlace aquí arribita seguramente. La mayoría de los economistas se preocupan menos, esto es súper clave y yo creo que esta frase resume muy bien este artículo de hoy. Atención, por favor, mucha atención con lo siguiente. La mayoría de los economistas se preocupan menos de que los gobiernos pidan prestado dinero, obviamente, imprudentemente, que de que sean demasiado tímidos debido al temor irracional de aumentar la deuda pública. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Los economistas no están preocupados de que los países pidan mucha plata y después no la puedan pagar, que eso es algo a lo que podrían caer esa tentación, ¿cierto? No están preocupados de eso, de hecho, en cierta medida, y lo que podemos leer entre líneas, es que quizás eso sí podría ser una solución. De lo que están preocupados es que los países, por el miedo de tener una deuda muy grande, no pidan dinero. Porque lo que hay que hacer ahora es endeudarse. A nivel países, estamos hablando, ¿cierto? No individual. Ahí cada uno tomará su decisión. Pero a nivel de países, lo que tienen que hacer los gobiernos ahora es endeudarse. Y es así, porque estamos en un momento de crisis. Los ahorros que conseguimos hacer durante mucho tiempo, hay que usarlos ahora. Ahora es el momento de ayudar a las personas, de prestarle plata a individuos, a pymes, a empresas, a la gente que está generando todo el movimiento económico en la sociedad. A ellos hay que pasarle la plata para que reactiven el tema. No es momento de guardarla. Ahora es momento de utilizarla. Es la tesis que está diciendo The Economist. Ahora uno podrá estar de acuerdo o no, pero es una tesis interesante y tiene base. Que eso es lo bueno de leer estos medios que tienen grandes economistas detrás. Entonces fíjate, el apoyo fiscal inadecuado hoy en día corre el riesgo de empujar a la economía a una espiral de declive. El apoyo fiscal inadecuado, o sea que los gobiernos no prestan dinero, que los gobiernos no le den el incentivo a las personas, corre este riesgo de hacer que la economía se estanque, que la economía entre en esta espiral que después nunca va a poder salir. O sea, nunca decir mucho, pero que le va a costar mucho salir. O sea, eventualmente se va a salir, de las crisis se sale. Si no, no serían crisis, serían normalidad. Pero cuesta salir. Sin embargo, aunque gastar libremente ahora para evitar una depresión más profunda es el único camino sensato, y aquí ya lo dicen derechamente, los préstamos desmesurados durante años eventualmente van a amenazar con problemas. Sí, o sea, hay que pagar. Estados Unidos tiene fuertes defensas contra una crisis de deuda abierta, porque el dólar es la moneda de reserva mundial. Ellos tienen esa gran ventaja, o sea, cuando uno está en riesgo, esto vemos mucho que pasa en Argentina. Cuando la moneda se desvaloriza, como el peso argentino que está muy desvalorizado porque la inflación es tremenda, la gente se refugia en el dólar. Porque el riesgo de que el dólar, que no es una moneda que tenga grandes variaciones, lo que tienen variaciones es la moneda de uno versus el dólar. Pero el dólar se mantiene relativamente estable y uno puede confiar en el dólar. Entonces la gente empieza a comprar dólares para que su trabajo tenga un respaldo en algo que es estable. Si por ejemplo yo soy argentino, estoy trabajando en Argentina y me pagan en pesos argentinos y yo junto, desconozco cuánto vale un peso argentino, pero si yo junto 1.000 pesos argentinos, no sé cuánto es eso, estoy inventando, y de repente el gobierno
e imprime mucho dinero. Estamos usando un término súper burdo, no es que impriman directamente, sino que lo inyectan en la economía, pero inyectan mucho dinero y ahora mis 1.000 pesos argentinos valen la mitad y valen 500, significa que a mí me han robado mi trabajo. Porque todo lo que yo trabajé para conseguir X ahora vale la mitad. O sea, te robaron tu esfuerzo. El dinero que tú conseguiste trabajando es directamente proporcional a lo que te costó conseguirlo. Y ahora, si vale la mitad, es que te quitaron horas de trabajo derechamente. Por lo tanto, como la gente no quiere eso, se refugia en el dólar. Y Estados Unidos tiene esa ventaja de que tiene una moneda relativamente estable. ¿No? Sigamos leyendo. Estados Unidos tiene fuertes defensas contra una crisis de deuda abierta, porque el dólar es la moneda de reserva mundial y los extranjeros quieren poseer sus bonos. Claro, tú le compras a Estados Unidos aquello. Pero otros países ricos no tienen ese lujo. La enorme deuda de Italia y la membresía de la zona euro lo condenan a vivir con la amenaza perenne de un pánico financiero si el Banco Central Europeo deja de comprar sus bonos. Exacto, ellos siempre están con el miedo de que quizás dejen de comprarle el bono al Banco Central y por lo tanto en algún momento se pueden quedar sin capacidad de liquidez, ¿cierto? Sin tener riqueza. Estados Unidos tiene mucho menos ese riesgo. La buena noticia es que los mercados financieros sugieren que las tasas se mantendrán cómodamente bajas durante décadas. Sí, algo bueno dentro de lo malo, o sea, las tasas de intereses deberían mantenerse bajas por lo mismo, porque el incentivo es a gastar ahora, no a ahorrar. Eso es lo que deberían hacer los países y lo que nos están incentivando a hacer a nosotros también. Pero aún se desconoce mucho sobre el virus y sus efectos, puesto que ahora los inversores no pueden ver claramente muy lejos en el futuro. Y ese es el gran problema, que la economía evidentemente es el estudio del comportamiento humano, que muchas veces no es racional y que muchas veces es rápido y que muchas veces es un poco más sensato. O sea, que es como nosotros, es que es impredecible. ¿Y qué es lo que ocurre con un virus? Que es súper impredecible. O sea, ¿alguien puede decir cuándo esto se va a terminar? No, porque no sabemos cuándo vamos a tener la vacuna, porque no sabemos el tema de los anticuerpos todavía. Hay certezas que no tenemos. Y eventualmente proyectar la economía para más adelante es un tremendo desafío. Los economistas se enfrentan a ese desafío de no saber cómo se va a comportar la gente porque no sabemos cuándo va a terminar esto. Por lo tanto, todos los análisis que podamos hacer son preliminares, ninguno es concluyente al 100%. Si mañana sale la vacuna, que no va a ser, va a tomar más tiempo, pero estoy poniendo un ejemplo extremo, si mañana sale la vacuna, los análisis van a cambiar, las proyecciones matemáticas van a cambiar. Por lo tanto, tranquilo por las piedras, amigos. Hay que analizar esto paso a paso, en el día a día. Y por eso también mi idea, y aquí un paréntesis muy pequeñito, mi idea es estar informando con respecto a estas cosas siempre, porque este es un conocimiento que se tiene que actualizar. A mí no me sirve de nada tener un video cada mes, porque es una actualidad que cambia y de un mes a otro pasan demasiadas cosas. Por eso estamos tratando de mantenernos actualizados con la información, pero al mismo tiempo analizarla en profundidad. La información del día sí se puede analizar en profundidad y es la idea que quiero que sigamos haciendo aquí juntos. A algunos economistas les preocupa que una vez que el virus disminuya, podría comenzar una espiral de precios y tasas de interés a medida que una explosión de la demanda choque contra las cadenas de suministros que han sido destruidas por la pandemia. Y eso tiene mucho sentido, o sea, si de un día para otro la economía se reactiva y la cadena de suministro que está rota por todo esto que ha ocurrido no da abasto, los precios van a subir, porque mucha gente demandando lo mismo en poco tiempo y esa gente va a estar dispuesta a pagar más por eso. Eso es peligroso, pero yo creo que no debería ocurrir, porque muchos países, sobre todo Estados Unidos, ya están con planes de reactivación y que de hecho eso también es cuestionable, porque no sabemos cuándo reactivar y cuánto reactivar, porque el tema de reactivar la sociedad en todo lo que respecta a la sociedad, hay que hacerlo evidentemente, porque no podemos seguir toda la vida con la economía a 2/3 de su capacidad, porque eventualmente hay gente que sufre esos perjuicios. Hay personas que hoy están ganando la mitad de lo que ganaban antes, hay personas que están endeudadas tremendamente y hay que ir en ayuda de esas personas, sobre todo, como te digo, las personas que están en la situación más vulnerable de todas. La pregunta no es si hay que reactivar o no, la pregunta es cómo hacerlo y que no le favorezcamos al virus este tema de que empiece a saltar de una persona a otra, ¿no? Que empiece a infectar a todo el mundo y esto se vuelva completamente un descontrol. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Es súper complicado. Yo realmente agradezco que no tengamos que estar ahora en un cargo político porque es dificilísimo y van a haber errores, ciertamente. O sea, aquí nadie sabe qué es lo que hay que hacer al 100%. Sigamos leyendo The Economist. Por lo tanto, los gobiernos tendrán que recorrer un camino traicionero entre el estímulo de hoy y la prudencia de mañana. El éxito no está garantizado.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los países redujeron sus deudas en el transcurso de décadas, pero solo mediante el uso de una combinación de altos impuestos sobre el capital. Claro, la sociedad del futuro va a tener que pagar la deuda que nosotros vamos a adquirir hoy, ¿cierto? Impuesto al capital, eso es harto decir. La represión financiera, que obliga a los inversores nacionales a mantener la deuda a tasas de interés artificialmente bajas. Claro, los obligan a eso. Artificialmente bajas, o sea, no es que esté dado por el estímulo natural de las personas conviviendo entre sí en el plano económico, sino que lo hacen de forma artificial, los obligan, porque de otra forma no hay cómo. Es difícil, o sea, el costo político de las personas que van a tomar estas decisiones es muy grande. Es súper complicado porque usualmente la gente tiende a discutir estas cosas y dicen, oye, pero si yo quiero hacer esto, o sea, es lo que yo quiero hacer. Y te dicen, no, está prohibido simplemente porque tenemos que pagar esto. Y es como, wow, o sea, es difícil de asumir, no es fácil para nadie. Entonces, fíjate, y la inflación, claro, lo que erosiona el real valor de las deudas a lo largo del tiempo. Claro, en una economía donde existe mucha inflación, la deuda, o sea, si tú debes 1.000.000 de pesos hoy, si hay mucha inflación, terminas debiendo, no sé, 1.500.000, 2.000.000. Hay que tener cuidado con eso, porque también si tú pagas algo en mucho tiempo, la inflación va a ser lo suyo y eventualmente vas a deber más de lo que debías originalmente. Tu deuda no es bruta, sino que está sujeta a los cambios que ocurran en la economía. Se puede reajustar por IPC, por ejemplo. Entonces siempre, y que ese es el cambio menor, o sea, ese es un reajuste solamente para que no termines pagando menos. Pero si hay mucha inflación, terminas pagando mucho, mucho más. Un baby boom y los niveles de educación en rápido aumento facilitaron a las economías salir de la deuda. Japón no ha enfrentado una crisis del mercado de bonos desde la década de 1990, pero su relación deuda-PIB ha seguido aumentando. Después de la crisis financiera en 2007 y 2009, algunos países europeos optaron por recortes presupuestarios para reducir las deudas, con resultados mixtos y una gran reacción política. Sin duda, aquí hay personas gobiernos más, estados realmente, que lo van a hacer mejor y que lo van a hacer peor. Pero de que va a ser complicado sí o sí, porque aquí no hay fórmulas mágicas y siempre hay mucho espacio para la discusión. Eso es lo interesante de la economía también, de que nadie tiene la gran respuesta y cada fórmula tiene consecuencias completamente distintas que las personas discuten. Wow, bueno, aquí hay mucho más margen para la discusión. Por eso me gusta traer estos temas, porque de repente en biología es algo es o no es, simplemente, y nos dedicamos a desmontar pseudociencias que claramente no son. Pero en la economía hay cosas que sí podrían ser, por lo tanto es interesante. La política de reducción del déficit será tóxica. La pandemia aumentará los pedidos de gastos generosos, no de ajuste del cinturón. Ojo con eso, mira. La pandemia aumentará los pedidos de gastos generosos, no de reajuste del cinturón. ¿Qué están diciendo? No es momento para que los países ahorren. Lo están diciendo entre líneas. Bueno, anteriormente y en párrafos anteriores lo dijeron directamente, pero insisten en lo mismo. Es interesante esto. Es muy interesante. A mí me impresiona leerlo en The Economist, especialmente en servicios médicos. Sí, en servicios médicos no es momento de ahorrar. O sea, hay que utilizar lo que tengamos ahora. Los especialistas de salud están ahora funcionando con déficit, están ahora funcionando con menos mascarillas de las que quisieran, con menos respiradores artificiales de los que quisieran, con menos personal de lo que quisieran. El momento de utilizar los recursos es ahora. El envejecimiento de la población significa, ojo con esto, que habrá una creciente demanda de pensiones y gastos de salud en la década de 2030-2040. Esa década va a ser complicada por eso, porque la población está envejeciendo. Aquí en Latinoamérica no tanto como en Europa, aunque en Chile sí. Chile es un caso un poquito especial porque sí la población está envejeciendo rápido, pero en el caso de Europa la población está envejeciendo de una forma impresionante. Y esa década, del 30 y del 40, hablando de los 2000, 2030-2040, va a ser desafiante porque van a haber muchos adultos mayores que hay que mantener. Los estados de bienestar van a tener un gran desafío en eso. Hay unos estados que son mucho más generosos con los adultos mayores y les dan mucho mejores condiciones de vida. Van a tener que pensar cómo seguir manteniendo no deuda, pero asumir ese gasto, ¿no? No es sencillo, no es sencillo. Los desafíos del futuro son súper complicados. Será más costoso mantener los servicios públicos que mejorarlos. Los políticos que recorten los beneficios para los pensionados serán castigados por legiones de votantes mayores. Van a tener mucho mayor poder de negociación, lo que hemos hablado varias veces. El poder de negociación de los adultos mayores cada día va a ser más. ¿Por qué? Porque ellos van a ser más. Habrá menos efectivo extra para combatir futuras crisis, como el cambio climático o incluso otra pandemia. Imagínate un segundo golpe ahora. El cambio climático sí o sí va a venir, eso ya lo hemos visto.
¿Te imaginas una pandemia, otra pandemia ahora? Eso puede ser también. Hay que estar preparados para eso, pero vamos a tener que enfrentar una deuda. O sea, es súper desafiante lo que estamos leyendo. Ante esta realidad desalentadora, los gobiernos de los países ricos cometerán un gran error si sucumben a las preocupaciones prematuras y excesivas sobre los presupuestos. Mientras están en medio de la pandemia, la retirada del apoyo de emergencia sería contraproducente. Insisten en lo mismo, que hoy día hay que utilizar lo que tenemos, los recursos. Una inflación moderadamente más alta ayudaría al impulsar la tasa de crecimiento nominal de la economía. Ya mira, esto puede sonar súper complicado, pero no lo es. Lo quiero explicar bien rápido. ¿Por qué? Aquí uno se hace una pregunta, porque uno tiende a pensar que la inflación es mala. Pero sin embargo, los gobiernos generan inflación de forma intencional, metiendo circulante, ¿cierto? Inyectando capital en la economía. De nuevo, si es que yo tengo un billete y es el único en el mundo, el valor de ese billete es el del 100%. Si ahora yo tengo un segundo billete, imagínate imprimí otro billete igual, ahora cada uno vale un 50%. Si imprimo dos más, cada uno vale un 25% y así. O sea, cada nuevo circulante que ingresa a la economía toma su valor de todo el resto de forma proporcional. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Si tú tienes una sociedad donde la tasa de inflación es cero, el incentivo para consumir es muy bajo. Porque imagínate, yo te vendo este estuche de lentes. Yo tengo este estuche y te digo, te lo vendo hoy día. ¿Cuánto me lo vendes, Iván? Va, 1.000 pesos. No, pongamos ejemplo en dólar para que sea más internacional. Te lo vendo en $1. Ah, wow, ya, pero te lo voy a comprar la otra semana quizás. Pero yo te lo quiero vender ahora. No, es que la otra semana lo voy a comprar. Chuta, no tengo cómo negociarte. Pero ¿qué pasa si yo te digo, te lo voy a vender en $1? No, te lo voy a comprar la otra semana. No, porque la otra semana va a estar a $2. Solamente esta semana va a estar a 1. Ah, chuta, ya bueno, te lo compro al tiro. Te lo compro de inmediato, ¿cierto? Saber que los precios van a aumentar en el futuro, que es lo que ocurre con la inflación, te incentiva a comprar hoy. Evidentemente, si yo te digo que las cosas se van a mantener al mismo precio por siempre, ¿qué incentivo tengo de comprar hoy día? Mejor compro mañana, mejor compro la otra semana, mejor compro el otro año. Y eso no se traduce obviamente a algo tan sencillo como comprarse un estuche de lentes, sino que se traduce a poner una empresa, a contratar a una persona nueva en tu trabajo. Si a mí me sale más caro contratarlo mañana, prefiero contratarlo hoy día y ese puesto de trabajo lo genero ahora. Eso es lo que se necesita. Y por eso se generan tasas de inflación artificial. En Chile creo que estuvieron alrededor del 3%, 3-4% en el último tiempo. Por lo mismo, para que las cosas costaran un poquito más mañana y tú quisieras tomar la decisión hoy, incentivar la economía hoy. Pero ¿qué es lo que ocurre? En tiempos de crisis no es buena idea tener mucha inflación porque la gente no quiere gastar nunca, no quiere gastar ni hoy día ni mañana. Entonces, si tú le dices a la gente no va a haber inflación, no va a haber interés, wow, o sea, las cosas están costando, están baratas, endeudarme sale más barato. ¿El interés qué es? El precio de endeudarse es el valor del dinero. Suena como la serpiente que se muerde la cola, pero es así. El interés es el valor del dinero que tú pides. Y si el valor del dinero que tú pides es bajo, el incentivo a pedir dinero es mayor. ¿Se va entendiendo, cierto? Suena complicado, pero no lo es. Ahora volvemos a leer la frase y va a tener mucho más sentido para ti. Una inflación moderadamente más alta ayudaría al impulsar la tasa de crecimiento nominal de la economía. Clarísimo, ¿cierto? Cuando esto excede la tasa de interés, las deudas existentes se reducen en relación con el PIB con el tiempo. Lamentablemente, los bancos centrales han superado recientemente sus objetivos de inflación. En los últimos 10 años, el déficit acumulado en Estados Unidos y la zona euro ha sido de aproximadamente 5 y 6%. Los bancos centrales deberían comprometerse a compensar el déficit con la inflación de recuperación en el futuro. Esto aliviaría la carga de la deuda sin romper las promesas pasadas de alcanzar los objetivos de inflación. Muy interesante lo que hemos leído hoy día. Evidentemente que esto está sujeto a opinión también. La economía no es una verdad absoluta. Incluso ni siquiera las ciencias más exactas lo son. Podríamos decir que la matemática sí puede que lo sea, pero incluso la biología, la química no lo es y siempre está sujeta a investigación. Y la economía está sujeta a mucha opinión también y a mucha visión de mundo que tiene que ver con política, que hay muchas cosas que se mezclan, pero al menos este artículo me parece lo bastante objetivo como para traerlo a análisis, como para traerlo a discusión. Espero que les haya gustado. Si les gusta la economía, vamos a seguir trayendo. Cuéntenme en los comentarios si les ha gustado esta entrega para saber si seguir trayendo en esta línea o ir comentando cosas distintas. Cuéntenme si hay un concepto que quieran que explicamos. Me parece que inflación lo explicamos aquí un poquitito
Si quieren que lo expliquemos un poco más, cuéntenme, o cualquier otra cosa que quieran aprender, estamos aquí para acompañar. Un abrazo grande y que estén muy bien. Nos vemos en un ratito más en la radio. Chao.